Bienvenidos a Técnicamente Hablando, su programa sobre refrigeración y aire acondicionado. Qué tal, expertos, gente de la refrigeración y la climatización? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí un poco tarde por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero aquí estamos en nuestro acostumbrado en vivo. Hablamos en este caso de nuestro Técnicamente Hablando. En esta ocasión vamos a hablar de varios temas de interés, pero el tema principal tiene que ver con la relación que hay entre el delta T y la humedad relativa. ¿Okay? Ahí, evidentemente, en el mundo de la refrigeración y la climatización, hay una... Un segundito. Aquí un feedback aquí. Ok, bueno, chévere. Hay una relación directa entre el diferencial de temperatura entre la temperatura relativa a la presión manométrica, y la temperatura del recinto. Es decir, puede ser del cuarto frío, puede ser de la habitación, pero esa relación, evidentemente, eso se estudió hace muchísimos años, donde se habló que hay una relación inversamente proporcional. Es decir, a mayor sea el diferencial de temperatura, entre esas dos, repito, entre la temperatura de evaporación y la temperatura del recinto, menor va a ser la humedad relativa, por cuanto la expresión sería que a mayor delta T, o el mejor dicho, a mayor la diferencia de temperatura es inversamente proporcional a la humedad relativa. Y eso tiene su explicación, tiene una explicación técnica, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, o la noche de hoy en este caso. ¿Okay? Para quienes apenas están conociendo la plataforma Tecniespacio, nosotros vamos ya para 6 años haciendo esto. De hecho, Facebook, que es donde estamos transmitiendo en vivo, comenzó justamente en agosto del 2020. Instagram, que fue el que inauguró lo que es Tecniespacio, arrancó en julio del año 2020. Entonces ya tenemos muchos años en esto. Normalmente los en vivo por Facebook eran los días domingo. Hoy en día lo estamos rodando hace los días jueves, con retransmisión los días sábados o domingos por el canal de YouTube de Tecniespacio. Asimismo nos busca Tecniespacio y ahí usted va a ver este en vivo. A veces lo edito un poco, a veces lo acomodo, pero con la información de base, que es lo más importante. ¿Okay? Entonces, reitero, la noche de hoy vamos a tener humedad relativa versus la diferencia de temperatura, o lo que nosotros conocemos como el delta T. Lo que dice la historia de la refrigeración es que una de las mayores demostraciones que esto es así, que ese delta T, esa diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura del recinto, baja la humedad, es lo que fue el invento Carrier. Willis Haviland Carrier lo que quería hacer no era un aire acondicionado moderno, no era un climatizador moderno, sencillamente lo que estaba buscando era la fórmula para crear, para hacer un deshidratador. Entonces, según cuenta la historia, el señor se encontraba en una estación de tren de Pittsburgh, y ahí comenzó a ver la bruma, es decir, la neblina. Entonces él se dio cuenta que esa neblina era producto justamente de la baja temperatura del ambiente, atrapaba, por decirlo de alguna manera, la humedad. ¿Por qué? Bueno, pues esa concentración de agua, al bajarle la temperatura, condensa, y esa condensación evidentemente es la neblina. Entonces, la idea de Willis Carrier fue sencillamente, bueno, pero si eso ocurre de manera natural en la atmósfera, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Es decir, yo paso por ventilación forzada aire a través de algo que esté a muy baja temperatura, y la humedad debería quedarse en ese algo. En ese entonces él hablaba de un radiador. Entonces yo paso con un ventilador, yo fuerzo el paso de aire a través de ese radiador, y si está a muy baja temperatura, la humedad se debe quedar justamente ahí. Entonces, así surge la idea del sistema, lo que hoy nosotros conocemos como el aire acondicionado moderno. Ese experimento lo estaba haciendo él, ya que había una planta de papel que sufría de problemas de alta humedad, donde se corría la tinta del papel. Entonces,
en 1902, el señor Willis Aviland Carrier diseñó el primer aire acondicionado moderno. El aire acondicionado, el control de humedad, calentando, enfriando el aire, eso lo decía Willis Carrier. De hecho, él después se hace propietario de la empresa y saca lo que hoy conocemos como Carrier. Una historia fabulosa del mundo de la refrigeración y de la climatización. Ahora bien, vamos a continuar. Un efecto de enfriamiento equivalente a derretir 108.000 libras de hielo al día, manteniendo humedad constante del 55%. Ese es más o menos el concepto inicial de ese aire acondicionado, ese climatizador que desarrolló el señor Willis Carrier. En un plano psicométrico, aumentando la humedad relativa a través de la diferencia de temperatura. Este es más o menos el concepto Carrier. ¿Qué pasa? Cuando pasamos aire a través de este radiador, en este caso un evaporador, este aire caliente está lleno de humedad, está saturado de humedad. Al llegar aquí a nuestro radiador, en este caso un evaporador, ¿qué va a ocurrir? La humedad de este aire caliente va a condensarse y se va a adherir justamente a las aletas, que es el agua que produce el aire acondicionado. Entonces esa condensación baja, cae a la bandeja y sale un aire a menor temperatura, pero más seco. Cuando usted busca con un higrómetro en un sitio que tenga aire acondicionado, es decir, que esté climatizado, usted va a ver que siempre la humedad relativa es baja. Justamente porque, ¿cuál es el diferencial en aire acondicionado? Bueno, en aire acondicionado trabajamos con evaporación más o menos de 5 grados Celsius. Esa es la temperatura relativa a la presión. Y nosotros estamos buscando en promedio unos 22 grados Celsius. Entonces tienes un delta T de 17, por cuanto la humedad relativa siempre va a estar oscilando entre los 50 a 55%, para que sea justamente un ambiente confortable para el ser humano. Porque si tú tienes alta humedad y baja temperatura, no es confort. Tú vas a sentir ese ambiente como pesado, como denso, y es justamente por eso, porque a pesar de que tienes baja temperatura, la humedad es demasiado alta. Y lo contrario, es decir, baja humedad pero alta temperatura, tampoco es confortable, como tampoco alta humedad y alta temperatura. Para nada vas a sentir confort. Entonces, la búsqueda de esto es sencillamente buscar el confort humano, por un lado. Por otro lado, en el caso del mantenimiento o la conservación de alimentos, lo que se trata es de hacer durar mucho más tiempo los alimentos. Entonces, hay alimentos que van a requerir ciertos niveles de humedad, por cuanto ese delta T tiene que ser un poco menor. Y a mayor sea el delta T, menor va a ser la humedad relativa. Ese ya creo que ya está más que descrito. ¿Okay? Regla termodinámica. La humedad relativa en un espacio está dictada por el salto térmico entre aire y retorno y evaporación de refrigerante. Relación inversa, mayor salto térmico, mayor poder de deshumidificación. Esto es una de las razones por las cuales usted ve que en los sistemas de refrigeración, es decir, media y baja temperatura, las aletas del evaporador a menor temperatura al cual va a trabajar ese evaporador, mayor va a ser la separación entre aletas. ¿Por qué? Porque en estos casos, ejemplo, en aire acondicionado estamos evaporando a 5 grados. ¿Qué va a pasar con la humedad? Va a condensar, evidentemente convirtiendo ese vapor de agua en agua y se va por el drenaje. Pero cuando estamos trabajando con media temperatura o baja temperatura, la temperatura de evaporación está por debajo de 0 grados. ¿Qué va a ocurrir en esos casos? Que se va a ir llenando una escarcha en la aleta. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el agua a 0 grados ya se congela. Entonces, llenando esa aleta, y si tiene muchas aletas por área, ¿qué va a ocurrir? Se va a tapar, evidentemente va a cortar la circulación de aire de nuestro evaporador. Por eso es que los evaporadores de media y baja tienen separación de aleta mucho mayor y todos los evaporadores de media y baja temperatura tienen resistencia o sistema de deshielo por gas caliente. ¿Justamente para qué? Para deshacerse de ese hielo en un periodo de tiempo. De hecho, se habla que la programación de los controladores o del reloj universal de descongelamiento, conocido también como Paragon, debe hacerse no por tiempo, sino comenzar a monitorear el evaporador. Una vez que nosotros veamos que el evaporador ya tiene cierta cantidad de hielo, ahí nosotros testeamos por tiempo
Decimos, ok, en 4 horas llenó el 50% de la aleta de escarcha. Entonces en ese punto debo comenzar mi proceso de deshielo. ¿Cuánto tiempo va a ser de deshielo? Bueno, cuánto tiempo nosotros veamos que desaparezca esa escarcha de la aleta y no irse simplemente por el programa de deshielo mental, por decirlo así, 6 horas, 8 horas o 4 horas. No, va a depender. Cada evaporador, cada sistema de refrigeración es diferente. Tú vas a tener sistema de refrigeración donde el evaporador se va a llenar mucho más de hielo, sobre todo porque muchos operadores que hacen, abren la cava y comienzan a lavarla con una manguera, con el evaporador encendido y no la secan. ¿Qué va a pasar con esa agua que está en el piso? Se va a ir al evaporador. O la humedad relativa ambiente es muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que cuando tú abres la puerta de la cava no tienes climatización, sino que está intemperie. Entonces la humedad relativa alta, cada vez que tú abres la cava, no tienes cortina, entra toda esa columna de humedad. Y a mayor tiempo sea que tengan la puerta abierta, mayor va a ser la cantidad de humedad que va a entrar. Entonces, esa condición va a diferir de una cava que de repente, o un cuarto frío para los que no son de Venezuela, cuya puerta está justamente hacia un sistema de climatización, porque ahí ya hay control de humedad. Entonces, cuando tú abriste la puerta, no entró esa columna de humedad por cuanto el evaporador no se va a llenar por completo de hielo. Entonces, ese programa de deshielo va a ser distinto al programa de deshielo del que no estaba climatizado. Tampoco va a ser igual ninguno de los dos a los sistemas que tienen una precava, porque hay diseñadores de cuarto frío que son un poco más, digamos, más doctos en esa materia y te hacen una precava o una antecava o una antesala a la cava principal. Entonces ya ahí tú tienes una retención del control de humedad y tu cava principal no va a llenarse de hielo tanto como la cava previa. Entonces son dos programas diferentes. Por eso es que antes de hacer una programación de control de humedad hay que hacer un monitoreo de cuánto se llena la aleta. Entonces, continuamos. Si ustedes ven la gráfica, ustedes pueden observar, en este caso es por aire acondicionado. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber un cambio, calor sensible, calor latente. En este caso tenemos calor latente porque estamos condensando la humedad y la humedad comienza a bajar hacia lo que es la bandeja. Pero si fuese de baja temperatura, ¿qué va a ocurrir? Se va a crear una superficie, o mejor dicho, una película de hielo que va a tapar justamente las aletas, cortando la circulación. Fíjense que aquí hay un detalle que creo que es no menos importante, que los evaporadores con ventilación forzada, el delta T afecta mucho más la humedad relativa que los evaporadores estáticos. ¿Por qué? Bueno, porque la circulación de aire hacia el evaporador es de manera natural. Entonces no está forzando el paso de aire caliente a través del evaporador. Por eso es que ustedes van a ver que la curva del delta va a ser distinta entre el evaporador estático y el evaporador de ventilación forzada. Continuamos. Aquí hablan del balance óptimo. ¿Ok? Mayor delta T, menor humedad relativa. Mayor deshidratación. Menor delta T, mayor humedad relativa, menor deshumidificación. Es decir, entonces hay un balance en el caso de aire acondicionado buscando que el confort térmico o el confort de los seres humanos, las personas que van a estar allí. El motor de extracción de humedad. Condición inicial constante, retorno 5 grados, 80% de humedad relativa, 4.31 gramos kilogramo de humedad absoluta. Este es más o menos una carta psicométrica. Fíjense que el alto delta T, el agua, es decir, el vapor de agua, va a pasar a través del evaporador acumulando una menor cantidad de agua. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría del vapor de agua va a pasar a través del evaporador sin condensarse. Entonces la cantidad de agua va a ser muy poca. En cambio, el alto diferencial de temperatura, fíjense lo que ocurre. Puede haber dos condiciones. Una, se tapan las aletas con hielo y dos, fíjense la cantidad de agua que puedes tener tú.
¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, evaporación a -3, el delta es 8, porque -3, el diferencial entre -3 y 5 son 8, y el diferencial entre -7 y 5 es 12. ¿Cuál de los dos va a absorber mayor cantidad de humedad? Justamente el que tiene el alto delta T, es decir, el que está evaporando a -7, siendo que la temperatura del recinto es 5 grados. Entonces, la parte baja va a tener una humedad relativa de 72% contra la humedad relativa resultante de 80%, donde el delta T era mayor. Aquí quiero hacer un inciso. Cuando nosotros hablamos de diferencial de temperatura, nosotros no estamos hablando de operaciones matemáticas. Hay personas que dicen 5 menos 3 o -3 menos 5, entonces dice, -2. No, señores, la temperatura no es una operación matemática, es una magnitud escalar que mide la cantidad de calor que tiene una sustancia. Por cuanto, cuando usted va a hacer una diferencia de temperatura, usted tiene que verlo como si fuese una escalera. Si yo tengo el reposo es 0, y si yo bajo es temperatura negativa, y si yo subo es temperatura positiva. Entonces, si yo tengo 5 escalones hacia arriba, que son 5 grados, que es lo que me está dando el ejemplo, y tengo 3 escalones hacia abajo, que es -3, la cantidad de escalones es 8. Ahí no calza una operación matemática porque estamos hablando de un diferencial. Y si tenemos 7 escalones hacia abajo contra 5 escalones hacia arriba, tenemos un diferencial de 12. No hace, yo veo que hay gente que pone entre comillas, menos es igual a más y tal. No, no es una operación matemática porque la temperatura, repito, es una magnitud escalar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la gráfica, ahí nosotros podemos ver con muchísima precisión lo que Lord Kelvin, Willis Haviland Carrier, etcétera, manifestaron en su momento, que a mayor delta T, menor humedad relativa. Área de confort es esta área aquí al centro, entre 21 y 24 grados Celsius, con humedad relativa que oscila entre los 40 y los 60 grados Celsius. Alta humedad relativa, más del 65%, amplificación fúngica y ácaros. El delta T es insuficiente, el equipo enfría el aire sin extraer la humedad latente. Baja humedad relativa, menor a 30%, consecuencia irritación respiratoria, transmisión de patógenos, el delta T excesivamente bajo, alto. ¿Qué va a ocurrir cuando tú tienes un aire acondicionado, suponiendo que tuviese esta condición con un delta T muy alto? No vas a tener una sensación de confort. Sencillamente vas a tener frío, pero un frío incómodo en cualquiera de las condiciones. ¿Qué es lo que busca la climatización? En el caso de la climatización y confort, ya vamos a hablar de refrigeración un poquito más adelante. Establecer estas condiciones. Un número relativo del 50%, con una temperatura que oscila entre 21 y 24. Según la fisiología humana, la temperatura confort del hombre es diferente a la temperatura confort de la mujer. Nosotros estamos a una temperatura confort normalmente entre 20 a 22 grados Celsius, mientras que las damas hasta 24 grados Celsius. Por eso muchas veces nosotros colocamos el termómetro o el termostato a 20, 21 grados y las damas están en una condición de incomodidad. Porque, bueno, la temperatura es muy baja para lo que fisionómicamente puede soportar o puede tolerar. Esto es algo bastante generalizado, pero pueden buscarlo para que ustedes vean el tema de la temperatura confort. Mientras que nosotros necesitamos temperaturas más bajas para sentirnos confortables. Por eso es que los cálculos y los diseños del sistema de aire acondicionado, la temperatura promedio es 22 grados Celsius. En algunos otros casos van a ver que es 24 grados Celsius, por eso, respetando el tema del confort humano. Arquitectura del sistema, física de espacios y bobinas. Separación de aleta 12 milímetros, cámara transitable, walk-in, es decir, que tú puedes caminar tranquilamente por dentro de la cava. Flujo convección natural, es decir, no tienes ventilación forzada. Temperatura de operación 5 grados Celsius, resultado 85% de humedad relativa conservada. El delta T va a ser bastante bajo, en este caso de la temperatura por convección. Esto estamos hablando de una cava de alta temperatura. ¿Para qué nos sirve esta cava? Sencillamente para alimentos frescos. Estamos hablando de tomate, cebolla,
para lo que son los alimentos frescos, el mismo queso, embutidos, etcétera, que vamos a mantener una temperatura de conservación de los alimentos con una humedad relativa del 85%. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos que esa temperatura, esa humedad relativa baje, porque de lo contrario va a haber una merma del producto. El caso de estos exhibidores, vitrinas, etcétera, los que tienen ventilación forzada, ¿qué va a ocurrir? Temperatura de operación 11 grados con un diferencial de 11, tiene un resultado de 65% de la humedad relativa. ¿Qué pasa? Aquí en este tipo de exhibidores que tienen esta condición, no deberíamos de exponer quesos, por ejemplo, que no están empaquetados. ¿Por qué? Bueno, porque él se va a secar. Sencillamente porque el delta T es demasiado alto. Entonces tiene un flujo de alta velocidad forzada con un delta T muy alto, lo que hace que merme el producto dentro de la propia cava. En el caso específico, por ejemplo, yo tengo ahorita un caso con unas cavas de pollo que muchas veces no está llegando el pollo congelado como debería, porque la cava que tiene el cliente es para conservar productos congelados, no es para congelar productos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que la merma supera el 8 o 9%, donde tú tienes 30 toneladas, estás perdiendo 270 kilos por cada carga. ¿Y quién se lleva esa humedad? Se la lleva el evaporador. En esos casos, hay que diseñar el cuarto frío con unas características diferentes. Habría que hacer un túnel de congelamiento para romper el calor latente. Y de esa manera pasarlo de repente, si llegó a 10 grados, pasarlo a -5 en un tiempo corto con la finalidad de que conserve la humedad y evitar justamente que se deshidrate el producto. Entonces ahí estamos luchando con el cuarto frío para evitar justamente que se siga deshidratando y minimizar las pérdidas cuando llega el pollo a alta temperatura. Ahora, si en esa cava colocaran queso, ese queso se va a deshidratar. Así yo la coloque a 0 grados, que es lo que pasa muchas veces cuando colocan equipos muy grandes en cuartos muy pequeños. De ahí la importancia de hacer un buen cálculo de cargas térmicas. Porque de lo contrario, primero va a estar apagando, va a estar ciclando mucho el compresor. Eso es lo primero. Y lo segundo, la temperatura de evaporación va a ser mucho más baja que la temperatura ambiente. Todo el producto que tú metas ahí se va a secar. ¿Qué va a decir el cliente? Bueno, que le están robando el producto. No sé, el ladrón del producto se llama evaporador. Y es sencillamente por un cálculo inapropiado del evaporador. Estándares industriales, temperatura, diferencial de temperatura y humedad relativa para conservación. Nivel 1, entre 4 y 5, humedad relativa 90%, vegetales sin envasar, flores frescas. Aquí pudiésemos colocar quesos, todo lo que no sea empaquetado. Debe mantener una humedad relativa entre 4 y 5. Digo, un delta T entre 4 y 5 para mantener una humedad relativa del 90%. Carnes frescas, lácteos, pescados, evitar el moho sin resecar. Delta T entre 6 y 7. Humedad relativa entre 80 y 85%. Reduce la multiplicación microbacteriana. Mantienes un clima lo más adaptable para mantener el producto, para darle vida a ese producto. Patata, cebolla, melón, estrategia de almacenamiento a corto plazo, humedad relativa entre 7 y 9. 65-80%. Normalmente estos productos pasan por ese proceso muy rápido. Como poseen la cáscara, ahí evita el tema de la deshidratación. Aquí también hay otra cuestión de que si la sudoración, etc. Delta T 10 y 12, cervezas, dulces, sala de preparación, estrategia de alta carga humana, productos envasados impermeables. ¿Qué estamos buscando aquí? Nosotros la conservación del producto. Necesitamos una humedad relativa entre 50 y 65 porque no vamos a tener merma del producto, ya que estamos hablando de productos empaquetados, sellados, etcétera. Entonces aquí no nos afecta para absolutamente nada. ¿Cómo tomamos nosotros este delta? Sencillo. Temperatura de evaporación. Ejemplo, estamos evaporando. Cambio la seña. Necesitamos -10 grados Celsius en la cámara. Para tener 5 de delta T, nosotros deberíamos estar evaporando a -10. Si estamos buscando -10, deberíamos de tener -15 para tener una humedad relativa del 90%. Estamos evaporando a -20, tenemos un diferencial de 10, es decir, que la humedad relativa es bastante baja. Ahí donde el ajuste de la cava, el ajuste del cuarto frío, sobrecalentamiento, subenfriamiento, cobran importancia.
Porque si tú solamente te vas exclusivamente por las presiones y se te olvida este tema, ese diferencial, repito, vas a crear es una secadora o vas a crear moho dentro de la cava porque, bueno, el delta T es muy bajo, la humedad relativa es exageradamente alta y el producto no requiere esa humedad relativa tan alta. Entonces, todo ese moho va a quedar que si en los estantes, en el piso, ahí donde tiene la importancia la colocación de estivas, la separación de los productos, el colocarlo en cestas, bien organizado, bien separado, evitar tirarlo al piso, como muchísimas veces lo hemos encontrado, porque todo eso va en contra del producto, en contra de nuestro propio trabajo. Entonces, la humedad relativa, ustedes lo pueden buscar, de hecho, hay unos trabajos de la FAO, que es el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, donde te aparece la velocidad de enfriamiento, los diferenciales de temperatura, la humedad relativa requerida para el mantenimiento de estos productos, para garantizar lo que se conoce como las características organolépticas de los alimentos, o sea, todo lo que nosotros podemos percibir con los sentidos, es decir, sabor, color, etc. Merma económica, impacto financiero. ¿Qué va a ocurrir? Alto delta T, humedad relativa muy baja, comienza a perder dinero el producto. Un delta T mal ajustado que reduzca la humedad relativa ambiente un 5% por debajo de lo óptimo general, genera una pérdida de peso de 1 al 2% en días. Esto, señores, es lo que ve el producto o lo ve el cliente. El agua en el producto es peso vendible. La evaporación es pérdida de ingresos puros, especialmente en carnes maduradas. No solamente en carnes maduradas, sino que también esa agua que perdió el producto, se la llevó el evaporador, es dinero que está perdiendo el cliente. Usted no es que muchas veces en los cuartos fríos, en las cavas, ponen cámara. Mucha gente piensa que le están robando el producto. Y no solamente eso, sino que esa humedad también pierde terneza el producto. Por ahí también se van algunos nutrientes, se van por ahí por esa agua. De hecho, muchas veces la poca agua que queda, cuando logras congelarla, rompe la fibra, rompe los músculos, etcétera, y ese producto ya no es un producto de alta calidad. Y todo estuvo en una mala conservación del producto, haciendo que el cliente pierda dinero. Y al perder dinero, ¿cómo hacemos nosotros entonces para cobrar nuestro trabajo? Isotermia, ensorción, migración de humedad, riesgo de humedad alta, limo superficial, desarrollo de moho en tejidos cárnicos. Es decir, que nosotros estamos conservando un producto que no debería estar ahí. Riesgo de humedad relativa baja, de quemaduras por congelación celular, marchitamiento y recuperabilidad. Esto pasa sobre todo en carnes que cambian la coloración y después tienen que utilizarla para hacer otras cosas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la humedad relativa no se correspondía con la temperatura que va a requerir el producto o llega a la temperatura requerida, pero la humedad relativa es demasiado alta o demasiado baja. Estás perdiendo calidad del producto. Ambiente de precisión, data center, refrigeración sensible. Los data centers son algo extraordinario porque deshumidifican y humidifican de acuerdo al requerimiento. Supongamos que nosotros en un data center, estamos hablando de cuarto de control, salas de control, etc. Necesitamos una humedad relativa constante de 40%. ¿Para qué? Bueno, para evitar condensación dentro de nuestros circuitos de control, evitando así que ocurran daños en los contactores, breakers o los dispositivos que tengamos dentro de ese data center. Entonces, ahí es donde un Precision hace su trabajo. ¿Por qué? Bueno, hace falta humedad, humidifica, hay exceso de humedad, deshumidifica. Eso lo hace el equipo por sí solo, no requiere de otras cosas. Los Precision viejos tenían resistencia, hoy en día tienen una cantidad descomunal de cosas maravillosas. ¿Para qué? Para mantener no solamente la temperatura, sino también la humedad relativa, evitando condensación dentro de los equipos que estamos protegiendo, evitando también o que la humedad relativa sea demasiado baja, generando estática dentro de la sala de control, dentro del data center, etc. Entonces, todo eso se soluciona con un Precision. Aquí,
quisiera hacer un inciso porque he visto muchísimas personas que tienen esa condición, tienen salas de servidores, tienen salas de control, tienen un montón de cosas y colocan un mini split. Solución, más nunca. Si tienes que controlar la humedad, no vas a controlar la humedad con un mini split o con un gabinete o con un fan coil. Debes colocar un equipo de precisión que tiene un costo. En mi pueblo dicen que el que tiene para el whisky, tiene para el hielo. Eso lo dicen en mi pueblo. Procesos críticos, farmacia, límite del equipo, desafío técnico, laboratorio farmacéutico requieren humedad relativa por el 60% y hasta el 10% para semillas, compuestos estériles, producción de medicamentos, producción de pastillas, producción de otros productos. Por cuanto los equipos también tienen características muy específicas. Es más, en muchos de estos equipos farmacéuticos tienen la ductería totalmente distinta, la ductería totalmente sellada, utilizan unos tipos de silicón en las juntas, las juntas de apriete la junta de contacto de los ductos para empalmarlo son normalmente por presión o algunos tienen que si tornillos con tuerca, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque después que termina la construcción del ducto tienen que presurizarlo para evitar justamente que el ambiente circundante contamine lo que es la inyección de aire fresco o la inyección o lo que es la parte de retorno. Entonces, en la industria farmacéutica, el tema de la climatización, el aire acondicionado, es prácticamente extremo, a tal punto que los equipos muchas veces son sometidos a condiciones muy, pero muy rigurosas. Lo mismo pasa en el caso de hospitales. Estamos hablando del caso específico en laboratorios, lo que es quirófano. En quirófano es una cosa impresionante lo que tienen que hacer con los filtros ULPA o los filtros EPA. Además de eso, porque imagínate tú el salto térmico, porque tienes temperatura ambiente 35, 40 grados y tienes que salir a 16, 17 grados, que es la temperatura. Entonces, muchas veces lo hacen con equipos tradicionales y comunes y corrientes y después se quejan porque no tienen un ambiente séptico. Es que no utilizaste, no seleccionaste el equipo adecuado. Por ahí comenzó el problema, porque hay equipos diseñados específicamente para esos lugares en particular. Segundito. Penalización energética de la deshumidificación excesiva, contexto base, cámara frigorífica 2 grados Celsius, buen diseño, delta T de 5K, evapora menos 3, compresor saludable, capacidad 38 kilovatios, diseño pobre. Sería un delta T de 10 evaporando a menos 8 o hasta menos 20. Porque muchas veces este diseño pobre nace que no hacen el cálculo de carga térmica, sino que se van por el cálculo empírico. Entonces, cuando tú haces este cálculo empírico, es decir, que tú dices, bueno, tantos BTU por metro cuadrado, sin tomar en consideración todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, humedad relativa, temperatura de evaporación, sobrecalentamiento, subenfriamiento, sé que va a ocurrir. Compresor sobredimensionado frente a un evaporador pequeño. Válvula de expansión corta el flujo. Presión de succión se desploma, delta T artificialmente alto. Temperatura de descarga se dispara, carbonización del aceite, desgaste mecánico. ¿Por qué? Porque a mayor sea la relación de compresión, mayor la temperatura de descarga, logra descarbonizar el aceite, generando desgaste. De hecho, hay muchos casos donde ni siquiera hay una descarbonización del aceite o una carbonización del aceite, sino que comienza a perder parte de sus aditivos, perdiendo lubricidad, perdiendo otros elementos. Caída drástica del COP hasta un 50% menos de la capacidad real. Y todo estuvo por un diseño pobre, donde sobredimensionamos el compresor porque consideramos que el compresor, mientras más grande, mejor, el caso de los compresores, o mientras más grande es el evaporador dentro de mi cuarto frío, es mucho mejor porque enfría mejor, generando lo que yo le decía anteriormente, alto ciclaje, problemas de enfriamiento. Válvula de expansión comienza a hacer algo que se llama haunting, es decir, abrir y cerrar constantemente, arriesgando el compresor a que tenga golpes de líquido. ¿Por qué? Bueno, porque la válvula de expansión, cuando se abre por completo, tratando de cazar el sobrecalentamiento, sencillamente no le da chance de cerrar a tiempo, retornando líquido hacia el compresor, dañando el compresor. Entonces, en cambio, cuando tú haces un buen diseño, que parte de la temperatura de confort, la temperatura que vas a requerir, con lo que es
todo lo que tiene que ver con el tráfico, la cantidad de personas, todo lo que tiene que ver con el calor que se genera allá adentro, el calor específico de los alimentos que vas a utilizar, calor específico promedio en el caso de que vayas a utilizar múltiples alimentos, el espesor del aislamiento, el diferencial, temperatura de entrada del producto, sí, lo que es la entrada y salida del producto, todo eso. Entonces tú calculas un evaporador y un condensador ajustado a la demanda y de esa manera tú vas a proteger tu compresor te va a durar bastante, no vas a tener problemas con válvula de expansión. De hecho, las intervenciones van a ser básicamente para servicio y mantenimiento y no vas a tener una caída drástica del COP. Y en los países donde se paga la electricidad bastante cara, esto, señores, esto que está aquí, una caída del COP de 50% duplica la factura eléctrica. Espectro psicométrico maestro, la placa universal del delta T, superficie evaporador versus aire. Bajo delta T, color hielo, 90% humedad relativa, flores frescas, cámaras estáticas. O sencillamente cámaras con ventilación forzada, pero con ciertas condiciones. De medio delta T, color cian, este es el color del hielo, este que ustedes ven aquí. Humedad relativa entre 65 y 80%, productos envasados, rechín comerciales, etc. Delta T moderado, humedad relativa 40-60%, este es más o menos el color del hielo en el evaporador, balance respiratorio, tú puedes utilizarlo para hospitales, viviendas, centros comerciales, oficinas, etc. Evitando así, cuando tú tienes, por ejemplo, humedad relativa muy alta o humedad relativa muy baja, crea un efecto que se conoce como el síndrome del edificio enfermo, donde las personas están como letárgicas, están como caídas, le da como mucho sueño o hay una alta recurrencia a enfermedades respiratorias, gripes, alergias, etc. Y es justamente por eso, porque la humedad relativa que está dentro del recinto donde está lleno de seres humanos, no está acorde con el requerimiento de los seres humanos. De hecho, ASRA ha hecho unos trabajos maravillosos. Delta T alto, color naranja, almacenamiento farmacéutico, data center, supresión severa de la humedad, porque aquí, bueno, no necesitas humedad bajo ninguna circunstancia. Entonces, por ende, tu sistema de climatización es más que todo, más que control de temperatura, también control de humedad. La gran conclusión, humanos, lechugas o servidores, todo el mismo mecanismo termodinámico manipulado a voluntad. Es decir, si tú vas a conservar alimentos frescos, necesitas alto delta T. Si tú vas a buscar un confort humano, delta T balanceado o medio. Y si vas a fabricar equipos, vas a fabricar productos, vas a conservar sistemas donde la humedad tiene que ser cero, alto delta T. Eso es más o menos el deber ser. ¿Y cómo lo controlamos? Con nuestro sistema de refrigeración y aire acondicionado o climatización. Matriz diagnóstica, identificación de fallo a través del delta T. Delta T elevado, superheat bajo o nulo, restricción del flujo de aire, serpentín bloqueado por hielo, por suciedad, refrigerante no absorbe calor. Esto puede estar ocurriendo también por bloqueo en el evaporador, bloqueo en la cerda, problemas con el motor de ventilador o sencillamente problemas con la válvula de expansión. Delta T muy bajo, evaporador sucio internamente, aceite atrapado, el serpentín inundado de líquido, ineficiencia en la transferencia. Esto pasa muchísimo en refrigeración. Muchas veces el lubricante migra hacia el evaporador, no tenemos la capacidad de detectarlo. ¿Por qué? Sencillamente nos dedicamos solamente a ver todo lo que tiene que ver con las presiones manométricas y se nos olvida que por ahí no solamente recorre refrigerante, sino también aceite. Pasa mucho con neveras o, como dicen los panas del sur, heladera, donde las de R600A migra el aceite hacia el evaporador, restando la eficiencia. El cliente se queja que ya no está enfriando bien y no tenemos la capacidad de detectar que el problema es que está lleno el evaporador del lubricante. Por cuanto ese es el problema de la ineficiencia, porque ahí en el evaporador debería estar exclusivamente líquido refrigerante. Delta T elevado, superheat elevado, falta refrigerante, poca masa para evaporar, caída de presión y temperatura. Delta T artificialmente alto, reseca el producto. Por eso es que muchas veces nosotros debemos hacer los cálculos para lo que tiene que ver con el presostato, pensando también en eso. Si yo tengo una pérdida de refrigerante que hace que ese delta T o ese aumento del delta T sea artificial justamente por una falla,
Entonces yo debería tener un dispositivo que corte. ¿Para qué? Bueno, justamente para que me proteja el producto. ¿Ven la importancia? Ahí es donde también cobra importancia el no seleccionar el orificio. No, vamos a colocarle uno más pequeño para que el refrigerante llegue más frío. He visto esa lógica, de verdad no la entiendo, no sé dónde lo sacaron. No, es si el evaporador es, suponiendo nombre comercial 2 HP, el orificio tiene que ser para 2 HP, no puedo colocarle 1.5, tiene que ser para 2. Puedo colocar el de 2.3, pero no debo colocar el de 1.8, porque me limita la capacidad de apertura de la válvula de expansión, haciendo un aumento del delta T imaginario, o no imaginario, sino forzado, hasta que la válvula de expansión logra abrir y para llenar el evaporador. Entonces ahí tienes una condición transitoria negativa donde el evaporador se está llevando toda la humedad del producto. Y no fue por culpa del evaporador, fue culpa tuya que no hiciste el alto sobrecalentamiento. Todo en refrigeración está perfectamente enlazado. Control dinámico, círculo vicioso del escarcha. Aumento forzado del delta T. ¿Cómo ocurre esto? Extrae aún mucha más humedad tapando el evaporador. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, sencillamente orificio mal seleccionado de la válvula de expansión, ventiladores mal seleccionados de la válvula de expansión, tanto en velocidad como en paso del ASPA, evaporador sucio, etc. Humedad extraída, escarcha acumulada. Tapa el evaporador, lo que hace que se evite la transferencia de calor hacia el refrigerante. Escarcha aislante térmico, coeficiente K, colapsa. Sistema baja temperatura de evaporación para compensar. ¿Qué ocurre? Cae la humedad relativa y hay alto riesgo de retorno de líquido al compresor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Descarga inteligente, lo que le decía yo hace rato, hacer un monitoreo del evaporador para hacer el cálculo de del tiempo de trabajo versus el tiempo de congelamiento. Los algoritmos modernos operan el delta T operativo, si el salto térmico se dispara, si hay aumento de carga térmica, el sistema deduce la formación de hielo, activa microdescarches salvando el COP. Esto, estamos hablando de los límites de operación, tanto por tiempo como por temperatura, para evitar que tengas tú el evaporador en modo de escarcha sin necesidad, ya no hay hielo, o que entren de hielo sin hielo en el evaporador, entre muchas otras cosas. Para eso los controladores electrónicos tienen un abanico gigantesco de programas. Regladora de diseño integral. Alcanzar un punto de ajuste térmico es trivial. Estabilizar la atmósfera termohidrométrica es ingeniería de maestría. El veredicto industrial, la tendencia global favorece la inversión de capital inicial. Evaporador de gran superficie que evaporan con un delta T reducido. Hasta la selección del evaporador tiene que ver en esto. Maximiza el coeficiente de operación, o sea, un evaporador con mayor área de transferencia, es decir, mayor cantidad de aleta, mayor cantidad de tubo, mayor tamaño, mayor área. El delta T va a ser más pequeño por cuanto la humedad va a ser la que tú requieres. Mejorando hacia el funcionamiento, evitándote los tiempos de hielo prolongados, que a la larga son consumidores de energía. Protege el peso y la vida útil del producto, porque menos delta T, mayor humedad, menos deshidratación del producto. Alarga la vida del compresor previniendo fallos por descarga. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un sobrecalentamiento óptimo y va a evitar el retorno de líquido hacia el compresor. Dominar la diferencia de temperatura y evitar la calidad absoluta de la atmósfera refrigerada. Y eso es parte de lo que Academia Tecnespacio tiene para usted la noche de hoy en cuanto a este tema. Ahora sí nosotros pasamos a lo que son las preguntas de ustedes. Por ahí lo estoy leyendo. Hasta ahora no he visto comentarios. Entonces, fíjense cómo todo va engranado. Muchas personas dicen, no, mira, 600 BTU por metro cuadrado y tal, y listo, ok, chévere. Pero entonces el cliente comienza a padecer. Tienes moho dentro de la cava, humedad excesiva, el evaporador cada cuánto se está tapando, tienes problemas para programar el deshielo, tiene exceso de hielo en el evaporador, no se conserva la temperatura ambiente, es decir, el tiempo de recuperación es mayor. Tardas mucho en lograr abatir la carga térmica, es decir, en lugar de hacerlo de repente en 21 horas, lo hace 3-4 días. Si abres la cava, pierdes el enfriamiento, y lo que hablaba ahorita de la recuperación es muchísimo más lenta que cuando tienes un cálculo óptimo de carga térmica. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos, si usted tiene una cava o cuarto frío, o su cliente, y va a tener largos periodos de tiempo la cava abierta, apáguela. Apáguela, haga su operación y luego la enciende. Apáguela, limpie, la lave, haga lo que tiene que y después la enciende.
No dejarla encendida en ese proceso porque eso es humedad que va a entrar al evaporador y eso es un problema. Número 2, controladores. ¿Cómo debe arrancar un controlador? En deshielo, siempre. Hay un corte de electricidad, arrancó, reinició en deshielo. Apagaron la cava para hacerle el servicio, inició en deshielo. Y así evitas la acumulación de hielo en las aletas. ¿Cómo se hace? Programándolo tu controlador. Eso no lo puede hacer con un Paragon, un reloj universal o con un reloj de nevera, que he visto cuartos fríos con relojes de nevera. No tiene sentido, pero personas que lo hacen de esa manera. Pero en cambio, con un controlador, sí puedes hacerlo. Puedes iniciar el proceso de trabajo. ¿Cómo? Con deshielo. Entonces, espero sus preguntas, por favor, para... tenemos aquí unos 5 minuticos. Mientras ustedes hacen las preguntas, las formulan, si las tienen, evidentemente, podemos ir conversando sobre temas. Fíjense que lamentablemente minimizando los espacios del debate. O sea que estos temas que son de alta importancia, muy pocas personas les prestan atención porque los consideran innecesarios. Así como los espacios de debate, repito, se han ido reduciendo porque lamentablemente hay una cristalización en la refrigeración. Si a ti se te ocurre decirle a alguien que está en un error, eso se convierte en una afrenta, una falta de respeto y comienza a partir de ahí un ataque personal, un ataque de distintas fórmulas. Esto, señores, en detrimento de lo que es nuestra maravillosa y extraordinaria profesión, porque nuestra profesión está sustentada en el debate. El debate técnico es necesario, es obligatorio hasta cierto punto. Nosotros estamos dados porque las técnicas se van moldeando, se van modificando a medida que va avanzando el tiempo, a medida que van avanzando las situaciones. Yo he visto muchísimas ocasiones personas que sin base alguna comienzan a tratar de refutar cosas y ni siquiera se detienen, aunque sea a googlear lo que van a decir, sino que lo sacan desde aquí. Señores, opinión no es técnica, es su opinión, es su experiencia, es su manera de ver las cosas. El empirismo no tiene la culpa. El empirismo es la base de todas las ingenierías. Pero cuando usted mezcla el empirismo con el autodidactismo, es decir, usted le mete libros a lo que usted hace, usted crece profesionalmente. No hacerlo de esa manera es quedarse estancado y seguir en el mismo sitio. Y dedicarse solamente, se convierte en, como decía un amigo, en los guerrilleros del teclado. O sea, constantemente tú lo ves tecleando lo que sea y diciendo cualquier barbaridad. Pensando que de esa manera van a desmeritar el trabajo que están haciendo muchísimas personas. Yo apenas soy uno de toda la cantidad gigantesca de profesionales, técnicos, ingenieros, marcas, etcétera, que están trabajando a nivel mundial o a nivel de nuestra América para tratar de alguna manera de lanzar un salvavidas a la refrigeración y la climatización. Hoy en día, contrario a lo que cree la mayoría, esto está cambiando a una velocidad gigantesca. Profesor Fabián Acosta. Ya te respondo, Carlos. Los cambios que se están suscitando. Hoy fui a ver un chiller inverter de R32, 22 kilos de R32. Utilicé ese chiller inverter. Entonces, ¿qué creen? ¿Que van a dejar de fabricarlo? Todo lo contrario. Están fabricando cada día más y más equipos de R32. De chiller de 50, 60, 100 kilogramos de R32 e inverter de paso. Con unos sistemas de disipación de calor para los IGBT gigantescos, fabulosos. Vamos a esperar la instalación. Cuando hagan la instalación, con gusto, compartiré con ustedes cómo quedó el chiller funcionando. Eso, señores, eso lo vi yo hoy. Eso no fue que me lo contaron hace 20 años ni lo vi en una revista. De hecho, por el grupo de Tenipaso lo mostré las fotos del chiller. Que de hecho mucha gente vio el chiller y dijo, oye, tiene un poquito de aire esa electrónica. Carlos Rebolloso, la humedad relativa de cada producto, lo dije hace rato, puedes buscar la página de la FAO, donde te va a decir la temperatura que requiere, el tiempo de enfriamiento y de paso la humedad relativa. En uno de los cursos que yo dicté hace poco de refrigeración comercial, hablábamos, una de las clases se dedicó exclusivamente a eso. Un debate, creo que toda la clase fue justamente los tiempos, los tipos de enfriamiento, cómo debía hasta acomodarse los productos y todo eso. Profesor Fabián Acosta, mi saludo y mi respeto para usted.
Rodolfo Capo, ¿qué sería lo más ideal para un delta T balanceado? ¿Un evaporador más grande? ¿Un evaporador exacto? Un poquito más grande. Eso tiene una tolerancia de 10 a 15% por encima. Brian Reynoso, usted dice que tomar el tiempo que tarda en bloquearse el hielo con un evaporador. ¿De qué forma o qué? ¿De qué forma que ella recomienda? Ya que hay muchas variedad de situaciones. Por ejemplo, un negocio que abre las puertas todo el día, pero en los negocios se acumula la misma cantidad de humedad. Eso, Brian, tú diste en el clavo, por eso lo decía. O sea, eso es que no, ponlo a 6 horas 40 minutos. Tú mismo respondiste, no puede, porque no todas las condiciones son iguales. ¿Qué debe hacer? Lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros perdemos medio día. Vamos un día, una vez en la mañana, después vamos otra vez en la tarde. Vamos monitoreando hasta que vemos las condiciones de funcionamiento, cuánto se llena de hielo en los momentos que más o menos se llena de hielo. Por lo menos hoy yo en la tarde estuve viendo una de las cavas que nosotros reparamos y pude monitorear la cantidad de hielo que absorbe la cava cuando están en el proceso de carga. Hoy la estaban cargando como 50, 60 toneladas de pollo. Entonces pude ver, a cada rato iba, mientras yo montaba un controlador en otro lado, iba y veía la cantidad de hielo que se va acumulando en el evaporador. Entonces ya yo tengo una idea de cuándo ocurre eso. Por eso le he dicho a muchas personas, por lo menos a los operadores de la cava, los caveros, como decimos nosotros, apágame las cavas, llena y prende. ¿Por qué? Bueno, porque cuando prenda, arranca por deshielo. Entonces solucioné mi problema, no se me va a llenar el evaporador de hielo. Entonces, cada caso es diferente. Por eso, cada caso, los tiempos, tanto de funcionamiento como de deshielo, son distintos. Entonces, no puedes tener 8:40 o 6:20 cuando de repente ya en 4 horas tiene el evaporador full de hielo. ¿Cuándo pasa eso? También cuando cambias de evaporadores de media temperatura, lo ponen a trabajar en baja. Entonces, los tiempos de deshielo son más cortos. Ya no son 8 horas, ya no son 6 horas, son 4 horas. ¿Por qué? Bueno, porque las aletas son más pegadas. ¿Alguna otra? No, el grupo de Tenispaso yo lo eliminé. Creo que yo lo dije en una oportunidad. Ahí lo que tenemos un grupo donde estamos puros conocidos y ahí no hemos ingresado a más nadie, de hecho. Hay como 30, 40 personas, pero 40 conocidos. Ya. Ya hay personas me dicen, oh, yo quiero aprender. Ahí está el canal de Tenispacio de Telegram, está el canal de Telespacio de WhatsApp. Pero, ¿por qué yo por qué eliminé el grupo? Porque se convirtió en una chismera. Sacaban conversaciones, sacaban captura de pantalla del grupo para llevarse al otro grupo y que generaba chisme, controversia y problema. Entonces decidí eliminar el grupo de WhatsApp. Ahorita ahí lo que están, de hecho tengo uno donde están puros educadores, entre el profesor Fabián Acosta, a Lenin, está otro montón de solamente educadores. Y está el grupo donde estamos puros panas, pura gente conocida, que está en mi espacio. Y el grupo donde está Gildardo, Lenin, Opino y yo. Brian, voy a averiguar cuáles son esos controladores que tienen configuración de arrancar en deshielo. El ITECH arranca en deshielo. Los Full Gauge arrancan en deshielo. Cualquiera de los dos. De hecho, el Elitech, el 610 y el 630 arrancan en deshielo, pues yo acabo de programar dos hoy, programé. Y los Full Gauge, todos los que tenemos nosotros, arrancamos por deshielo. Gilberto Oroco, ¿cuál sería el porcentaje de merma aceptable en una caja de queso fresco? Menos del 10%. Si tú tienes una merma por encima del 10%, tienes un problema en la caja. O tienes un come queso. Una de dos. Vamos a lavar la cara a nadie. Pues hay gente que, coño, entró a la caja con un pancito, una cosa, tú sabes. Y ahí entonces, o fue el evaporador o fue alguien con un pan. Una de dos. Entonces les comentaba que hoy en día la refrigeración se ha hecho mucho más, amerita precisión. Y la única manera de ser preciso es con equipo, maquinaria y herramientas. Si usted no está dispuesto a invertir en su propio negocio, ¿quién va a invertir por usted? Hay gente que se quejan, que si yo compré, que si yo no compré. Yo sí, yo invierto en mi negocio. Este es mi negocio, yo vivo de esto. Mi familia vive de esto. Los que están a mi alrededor viven de esto. Entonces yo tengo que invertir en mi negocio.
¿Cómo invierto yo? Herramientas. Yo invierto, por lo menos yo lo mostraba hoy, creo, cámara termográfica texto. ¿Qué más tengo yo por ahí que me llegó? Porque te invertí en mi negocio. 558S. ¿Estoy perdiendo mi dinero? No. Estoy invirtiendo en mi negocio. Pues yo vivo de eso. Bueno, damas y caballeros, Masterclass Valencia 2026. Vamos a estar en la ciudad de Valencia 5 y 6 de junio. Eso va a ser 2 días de capacitación teórico, teórico demostrativo, porque así se llama. Nosotros tenemos un conjunto de módulos prácticos, los cuales presentamos. Por un lado, hablamos de la teoría y luego se lo demostramos en un equipo. Hablamos de la teoría de carga refrigerante en un equipo R600A y después lo mostramos la carga refrigerante en un equipo de 600A. Mostramos la carga refrigerante en un equipo de 290, hablamos de eso y después demostramos la carga. Hablamos de la carga en un equipo inverter y después demostramos la carga. Por aquí tengo uno, por cierto. Hablamos de la carga de un equipo de R32 que debe ser cargado con R32, después se lo demostramos. Mire, ¿por qué tiene que ser cargado con R32? ¿Y qué pasa si un equipo de 32 te le mete 410? Nosotros se lo demostramos ahí con un equipo de 32 metiéndole R410. Además de eso, mostramos lo que es el uso, aplicación de herramientas, de equipos, de software. Además de que es una fiesta de la refrigeración porque nosotros nos dedicamos a hablar con todo el mundo, a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien. Ahí se generan debates sabrosos, chistes, cuentos, de todo. Eso es lo que nosotros hacemos en la Masterclass que estamos llevando por toda Venezuela. En este caso nos toca Valencia, 5 y 6 de junio. Vamos a estar aquí en el centro de Don Bosco, aquí que está en la redoma de Guataparo, ahí en todo el frente de la redoma de Guataparo, ahí está el centro de Don Bosco, a partir de las 8 de la mañana. ¿Dónde usted se inscribe? En cualquiera de los centros de inscripción. Usted sencillamente se va a las historias de Instagram o de Facebook de Tenía Espacio y usted va a ver cuáles son las tiendas donde usted puede adquirir su entrada, 20 ABCB, baratico, más barato imposible. De paso le dan un obsequio bien interesante. Eso va a ser el 5 y 6 de junio. Posterior a eso, vamos a tener otro proceso de capacitación, pero por el momento tenemos exclusivamente eso. Además de eso, tenemos curso de refrigeración online, tenemos el módulo 1 y módulo 2, también el mismo procedimiento, historias de Instagram, historias de Facebook, canal de Telegram de Tenía Espacio. Si usted está interesado en ese curso de refrigeración comercial con nosotros, aquí Academia Tenía Espacio, no, son cursos que nosotros damos 100% online, vía Zoom. Muchas veces tenemos nuestro canal de Telegram donde están ya alojados muchos de esos videos. Usted llegó, entró a su canal de Telegram, vio todas sus clases, anotó. Por el canal de WhatsApp se generan los debates y se hace un curso bien interesante. Muchísimas veces, que fue por cierto este que estamos terminando, a veces yo estoy trabajando y estoy respondiendo y estoy mostrando mi trabajo, cómo lo estoy haciendo, y la gente va interactuando. Mira, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué colocaste aquí? ¿Por qué colocaste allá? Bueno, eso lo hacemos nosotros a través de WhatsApp y de verdad que está bien bueno este formato que hicimos últimamente. De verdad que está muy, pero muy bueno. ¿Dónde usted se va a enterar de todo eso? Sencillamente usted va o al canal de Telegram de Tenía Espacio, al canal de WhatsApp de Tenía Espacio, o sencillamente esté pendiente de las historias, tanto de Instagram como de Facebook, y ahí usted va a ver, toma captura el flyer y escribe el número telefónico que usted va a encontrar ahí, que es de la administración de Academia Tenía Espacio. Usted solicita ser parte del grupo, ingresa al grupo ahí y ahí usted hace su inscripción formal. Déjame ver si por casualidad de la vida puedo hacer esto aquí. Un segundito. No. Que me dieron una idea por aquí bien buena. Ah, caramba. Ajá, aquí está. Contrario lo que cree la mayoría. Oye, en estos días me regañaron porque yo los videos de TikTok, yo no los pongo para descargar. Si ustedes me preguntan a mí cómo se hace, yo no lo sé. Entonces, yo sé, pues, se ponen bravos conmigo. De pana, no tengo la más remota idea cómo hacer para enlace copiar por papel, para hacer que los videos se hagan descargables. Se lo digo, de pana. Vamos a ver. Ajá. Ahí lo puse.
Creo que es así. Vamos a pegarlo como texto simple. Aquí, bueno, ahí pasé los dos links del grupo de Telegram. Ustedes se unen ahí al grupo de Telegram. Hay casi 2000 seres humanos ahí. El grupo también de Instagram. También tenemos ahí una comunidad en Instagram que está funcionando y muy buena. Así que bueno, eso es la presentación de la noche de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto, señores, se llama Técnicamente Hablando, un espacio de la refrigeración y la climatización, donde conversamos temas relacionados con el mundo de la refrigeración, la climatización, electricidad electrónica, desde un punto de vista dual, del punto de vista técnico y del punto de vista teórico. Visto desde la óptica de este servidor, Tecniespacio ha sido creado, fundado y diseñado por este servidor basándose en que en mis errores y cómo yo lo he solucionado. Así que para nada se trata de un tema de demostración, de sacar músculo y tal, quién es el que sabe más, quién es el que sabe menos. No, señor. Aquí sencillamente lo que hacemos es compartir lo poco o lo mucho que se conoce sobre el tema con la finalidad de hacer algo interesante con la refrigeración, sacarla del lugar donde se encuentra para llevarla al cajón de las profesiones, que es lo que nosotros queremos. Convertir la refrigeración y la climatización en una enorme, extraordinaria y maravillosa profesión. Así que nada, mañana es 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional de el Trabajador. Felicidades para todos y cada uno de nosotros, quienes somos trabajadores. Yo tengo ya varios años trabajando, no solamente en refrigeración, sino en electricidad y todo esto, así que pasémosla bien, en calma, tranquilito, en familia o con los panas con los que trabajamos y vamos a pasarla bien. Así que tengan un excelente fin de semana largo. Dios me los bendiga a todos. Esto, señores, se llama Tecniespacio. Cuando usted le pregunte, ¿dónde usted escuchó eso? Que la humedad relativa es inversamente proporcional al delta T. Usted lo dice con todas las letras. Eso lo aprendí en Tecniespacio. Así de simple. Hasta luego.